vamos a darle la palabra a Florencia Fernández Sabela, que es la que primero nos va a acompañar con el tema de residencia, transparencia fiscal, cosas que tenemos que tener en cuenta en estas declaraciones juradas. Flor, un gusto, un placer que estés con nosotros. Hola Patri, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, nada, un placer para mí siempre participar de estas charlas que son tan valiosas para los profesionales y agradecerte a vos y a Gustavo que siempre me invitan y me tienen en consideración para estos temas. Va a ser un desafío hablar después de todas las exposiciones de la mañana que estuvieron brillantes, pero bueno, voy a intentar hacerlo mejor por este tema, que no es un tema sencillo, los que me tocan hoy, pero bueno, al menos intentar tener un panorama y bajar un poco a la práctica de qué se trata esto, ¿no? Hoy me toca hablar de transparencia en la ley de impuesto a las ganancias y también algunos temas de residencia. Voy a empezar con transparencia, que quizás es el más pesado. Específicamente cuando hablamos de transparencia fiscal, no es que haya algún título que ACIRA describa dentro de la ley de impuesto a las ganancias, pero como para ponernos en contexto de qué es lo que vamos a hablar específicamente de los incisos D, E y F del artículo 130 de la ley de impuesto a las ganancias, que lo que hace es tratar la imputación de las rentas para el caso de sociedades del exterior cuyos titulares son contribuyentes argentinos. Y hablo de contribuyentes porque estas reglas no solamente aplican a las personas humanas o asociaciones indivisas argentinas, sino también a sociedades argentinas que sean titulares de sociedades en el exterior. Entonces, cuando hablamos de esta regla, hablamos que la tienen que aplicar contribuyentes en general. Yo le voy a dar un énfasis en vistas a las declaraciones juradas de las personas humanas, entonces me voy a referir a personas humanas, pero quiero aclarar eso de que en realidad aplica tanto a las personas humanas como a las sociedades. Para empezar a bajar esto a la tierra, a mí siempre me parece que lo mejor con la regla de transparencia es empezar a entender por qué es necesario y por qué tenemos estas reglas dentro de la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, en el fondo, las reglas de transparencia son medidas de las que se llaman antiabuso, que son reglas que están dentro de la ley de impuesto a las ganancias y lo que buscan es desactivar o evitar que a través de determinadas maniobras los contribuyentes puedan no pagar el impuesto a las ganancias en Argentina o diferirlo en los años y nunca ingresarlo, lo que en la práctica ese diferimiento hacia el infinito se termina materializando como un no pago de impuestos. Entonces, como para entender un poco esta regla, yo siempre parto de una situación inicial, ¿no? Entonces digo, bueno, en una situación inicial hay una persona que tiene, supongamos, una cuenta de inversión en el exterior. Esa persona que tiene esa cuenta de inversión en el exterior, cada vez que esa cuenta genera una ganancia o hace una venta por la que tiene un resultado, cobra un interés, cobra un dividendo, esa persona va a tener que ir impactando en su declaración jurada de impuesto a las ganancias esas rentas a medida que se devenguen o a medida que se perciban según el tipo de renta que se trate, ¿no? Entonces, el impacto de esa ganancia en la declaración jurada es instantáneo, en el mismo ejercicio fiscal en el que se corresponde la imputación. Si yo no tuviese reglas de transparencia, esa persona podría decir, bueno, pero a ver, si yo esa cuenta de inversión lo que hago es aportarla a una sociedad en el exterior, y esa sociedad la ubico en un país que no paga impuestos o que el impuesto que paga sea muy bajo, yo quizás lo que puedo lograr es que la que tenga las ganancias sea la sociedad, que no va a pagar impuesto o va a pagar muy poco impuesto, y yo, como titular de esa sociedad, recién voy a reconocer la ganancia cuando la use, cuando la disponga, o sea, cuando la sociedad esa me distribuya dividendos. Entonces, en esta suerte de planificación rudimentaria, yo postergaría para siempre el ingreso del impuesto a las ganancias en Argentina solamente interponiendo una sociedad afuera. Bueno, para desactivar esta estructura, básicamente, es para lo que se crean las reglas de transparencia, ¿no? Entonces, sin reglas de transparencia, esta estructura funcionaría, pero cuando aplicamos las reglas de transparencia que hoy tiene el artículo 130 de la Ley de Ganancias, automáticamente esas reglas buscan identificar estas situaciones y desactivarlas a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias en Argentina. Entonces, básicamente, cuando yo a esta sociedad que tengo en el exterior le aplico las reglas de transparencia, la conclusión a la que voy a llegar es
en el fondo, a determinar si esa estructura en el exterior es una estructura genuina o es una estructura que se armó para evitar el pago de impuestos. Y si esa estructura se armó para evitar el pago de impuestos, entonces yo voy a concluir que esa sociedad es transparente y voy a aplicar la consecuencia que está en el último párrafo del artículo 130, que dice que cuando la sociedad es transparente, o sea, califica en el inciso B, E o F del 130, el titular argentino tiene que imputar las ganancias, reconocer esas rentas, como si las hubiese obtenido en forma directa. Entonces, de alguna forma se desactiva ese reconocimiento de la renta una vez que la sociedad, por ejemplo, distribuye dividendos. Entonces, un poco eso a modo de introducción, y para que cuando uno tiene que ir a aplicar en la práctica estas reglas de transparencia, siempre tenga en mente cuál es el objetivo, ¿no? A dónde uno tiene que llegar. Y en el fondo, uno tiene que llegar a ver si esta estructura que está analizando de un cliente o de un contribuyente que tiene sociedades en el exterior, en el fondo es una estructura que se hizo, digamos, de forma genuina, es una sociedad operativa que tiene su razón de ser, o en el fondo es una sociedad que se hizo solamente como para evitar el pago de impuestos. Ese debería ser como el razonamiento lógico de la aplicación de las reglas de transparencia. Como ya les adelanté, ¿cuál es la consecuencia de decir entonces que una sociedad es transparente? Bueno, a mi modo de ver, lo que se crean son dos realidades, ¿no? Una realidad que es la realidad jurídica, que va a seguir estando, que es que hay una persona en Argentina que es el titular de una sociedad en el exterior y que esa sociedad tiene bienes. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva yo les pongo que la sociedad tiene inmuebles y tiene cuentas de inversión, pero esa realidad jurídica existe, y que exista esa realidad jurídica quiere decir de que si una sociedad es transparente no significa de que si yo vendo la sociedad no tengo que pagar impuesto a las ganancias por la venta de acciones, o que si yo hago disminuciones de capital o aportes de capital a esa sociedad o distribuciones de dividendo, eso no tiene efectos impositivos. ¿Por qué no? Porque la sociedad sigue existiendo en la realidad jurídica. Pero cuando esa sociedad es transparente, lo que se crea para la imputación de rentas es una ficción impositiva en donde el titular argentino declara como si hubiese obtenido en forma directa las rentas que generan los activos que le pertenecen a la sociedad. Y esa ficción impositiva es solamente a los efectos de la imputación de renta, porque no nos olvidemos que el artículo 130 es el hermano de la fuente extranjera del artículo 24, que habla de la imputación de rentas y gastos al periodo fiscal para la fuente argentina, ¿no? Entonces, siempre cuando aplicamos el artículo 130, para mí hay que tener claro de que esa ficción que se crea de la transparencia es solamente para imputar rentas y para imputar gastos generados en esa sociedad del exterior. Entonces, como yo les decía, la consecuencia es, se imputan rentas. Esto quiere decir que para la imputación de rentas voy a tener que ver si, por ejemplo, las rentas que sean derivadas de inmuebles, que son de la primera categoría, van a ir por un criterio de lo devengado, y si esa sociedad tiene inversiones que generan intereses, y esas son rentas de la segunda categoría, esa imputación será por lo percibido. También el artículo 130 va un poco más allá y permite que el titular argentino, que tiene una sociedad que es transparente, aplique alícuotas y exenciones que le hubieran sido aplicables de tenerlo en forma directa. Entonces, si esa sociedad del exterior, supongamos, hoy tiene intereses de títulos públicos argentinos que volvieron a estar exentos, esa exención la va a poder tomar a pesar de que esos títulos el dueño sea una sociedad en el exterior. O, por ejemplo, si tiene resultados por la compra-venta de acciones, por la alícuota artículo 94, va a aplicar esa tasa del 15% sobre esas rentas, por más de que en realidad esas acciones que se vendieron hayan pertenecido a una sociedad en el exterior. Entonces, fíjense que para el tratamiento de las rentas, uno en el fondo hace de cuenta que la sociedad no existe y las declara como si el titular argentino las hubiese ganado, ¿no? Y esa es la consecuencia de la transparencia. Ahora que ya la consecuencia estaba, digamos, que para mí es uno de los temas más difíciles y más controvertidos, ya lo tenemos en claro, bueno, entonces, ¿cómo hago para decidir si una sociedad en el exterior es o no es transparente, no? Bueno,
Me olvidé esta diapositiva. Una cosa más que quería aclarar, pero bueno, la voy a decir ahora, pensé que la había puesto al final de esta diapositiva, es ¿qué es transparente? ¿No? Porque muchas veces se confunden las reglas de transparencia con, ¿se acuerdan la posibilidad que la ley del sinceramiento del 2016 permitía de que las personas que sinceraban traspasen a las sociedades del exterior y declaren en forma personal los bienes que le pertenecían a la sociedad del exterior? Eso estaba en el artículo 39 de la ley de sinceramiento. Y el artículo 39 de la ley de sinceramiento y la regla de transparencia son cosas totalmente diferentes. Eso quería, digamos, decirlo antes de avanzar con la transparencia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un contribuyente que sinceró y hizo uso de la opción del artículo 39, a los efectos impositivos, el contribuyente es el titular de los bienes que pertenecen a la sociedad. Eso significa que no solamente a los efectos del impuesto a las ganancias, sino también a los efectos del impuesto sobre los bienes personales, esos bienes se declaran como propios. En el caso de la transparencia está limitada a lo que es el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando yo tengo que ir a determinar mi declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales sobre estas sociedades que son transparentes, yo no declaro los activos que le pertenecen a la sociedad. Lo que yo tengo que hacer es declarar el patrimonio neto de la sociedad del exterior. Y esto, digamos, no es menor. ¿Por qué? Porque hay cambios en la tributación. Si yo declaro la sociedad en bienes personales, yo me puedo restar deudas porque voy a declarar el patrimonio neto. Y supónganse, si la sociedad lo único que tiene es un inmueble en el exterior, yo declaro el patrimonio neto de la sociedad y no declaro el inmueble, que fíjense que si yo declarara el inmueble del exterior, eso también me afectaría el cálculo de los bienes en el hogar. Entonces hay que tener en cuenta esto porque sí cambia el cálculo de la declaración jurada de bienes personales. Incluso también hay mucha gente que a veces piensa que por tener una sociedad transparente, si esa sociedad transparente tiene todos títulos públicos argentinos que están exentos de bienes personales, se podría tomar la exención y no es así. Porque en bienes personales la transparencia no va, entonces esa exención se pierde porque uno termina declarando el patrimonio neto de la sociedad. Y después, y no quiero profundizar mucho en esto, pero acuérdense que yo les dije que con la transparencia la realidad jurídica sigue teniendo relevancia a los efectos tributarios. Entonces, cualquier transacción que la persona argentina haga con esa sociedad del exterior, aunque sea transparente, tiene efectos económicos, tiene efectos tributarios, y cuando uno va al artículo 39, y digamos, todo el conjunto de reglamentaciones que salieron en torno a ese artículo 39, la verdad es que, digamos, la realidad jurídica en términos generales no termina teniendo impactos a niveles impositivos. O sea, si yo hago la venta de las acciones esas o hago rescates de capital, eso no termina teniendo tantos efectos a nivel impositivo como sí lo tiene hacer estas transacciones para una sociedad transparente. Entonces, no quería dejar de aclarar esto antes, pero ahora sí vamos a ver cuándo una sociedad en el exterior califica o no califica como transparente. Y acá yo hice esta suerte de mapa conductual, digamos, como un mapa de decisión, como para guiar el análisis que tiene que hacerse en torno a la transparencia. Yo les dije que acá tenemos 3 incisos, el D, el E y el F. Para empezar mi análisis de la regla de transparencia, yo tengo que empezar por el inciso D y por el E, ¿no? Vamos a hablar un poco de estos incisos. En el inciso D, ahí califican todos los entes en el exterior que sean asimilables a trust, fideicomisos, fundaciones privadas o contratos similares de administración de activos. Todos los entes del exterior que por tipo puedan calificar en el D, los tengo que testear primero dentro del inciso D. Y todos los entes del exterior que no califiquen por tipo dentro del D, los voy a ir a testear primero por el inciso E. Entonces, el D y el E son una suerte de vía de entrada cuando empiezo a hacer el análisis. Entonces, si yo concluyo, supongamos, tengo que analizar un ente en el exterior, que es una fundación privada, entonces la voy a analizar primero por el inciso D. Si yo la analizo por el inciso D a esa fundación privada y concluyo que cumple los requisitos para estar comprendida dentro del inciso D, entonces mi respuesta va a ser que ese ente es transparente. Si yo digo que no se cumplen los requisitos del inciso D,
antes de concluir que esa fundación privada no es transparente, tengo que ir a testearla por el inciso F, que funciona como una suerte de inciso residual, ahora vamos a ver. Lo mismo si yo tengo que analizar un ente que no califica por tipo en el D, exterior, que la voy a ir a calificar primero por el inciso E. La condición del inciso E para calificar dentro de él es si la sociedad del exterior o el ente del exterior tiene o no tiene personalidad fiscal. Y si yo concluyo que el ente del exterior no tiene personalidad fiscal, entonces automáticamente queda comprendido dentro del inciso E y la respuesta es que el ente del exterior es transparente. Pero si el ente del exterior tiene personalidad fiscal y por lo tanto no queda comprendido dentro del inciso E, también tengo que aplicar sobre esa sociedad del exterior el inciso F de forma residual. Entonces, ahí fíjense cómo el D y el E son una suerte de vía de entrada, pero en el fondo todas las sociedades terminan testeándose por el F, excepto que queden comprendidas en el D y en el E, ¿no? El F siempre es un residual como una bolsa que agarra todas las situaciones que no quedaron depuradas antes. Entonces, solamente una vez que yo descarto el D o el E y después puedo descartar el F, voy a concluir que esa sociedad del exterior no es transparente. ¿Sí? En cualquier otra situación, la consecuencia va a ser la aplicación de la transparencia. Entonces vamos a trabajar un poco con algunos ejemplos sobre estos incisos como para bajar esto a la práctica, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es como hablar un poco de cada inciso, el D, el E y el F, y dar un ejemplo práctico de los más habituales, como para que podamos ver cómo hacer para testear las distintas situaciones que se nos generen en las declaraciones juradas. Entonces, el inciso D, dijimos, es un inciso en donde van a entrar determinados tipos de entes, que yo les pongo ahí, ¿no? TRAF, fideicomisos, fundaciones de interés privado o cualquier estructura que haga la administración de activos. No solamente yo tengo que cumplir ese requisito que es el de tipo, o sea, calificar por tipo dentro de ese inciso, sino que también el inciso D tiene un requisito de control, ¿no? Y que el titular argentino de ese ente tiene que tener evidencias de control significativo. Esas evidencias de control significativo están especificadas en la ley y enunciadas en el decreto reglamentario. El decreto reglamentario me dice que, por ejemplo, si es una estructura revocable, o sea, no estamos en un caso de un trust irrevocable, sino que es un trust revocable. O que si yo soy el aportante o soy el fiduciante de esas estructuras, pero también soy el beneficiario, es decir, que cuando termine el objeto de ese ente, yo voy a volver a recibir los activos. O yo aporto los activos a ese tipo de ente, pero sigo decidiendo cómo se invierten, cómo se administran, qué pasa, o sea, en la práctica sigo decidiendo sobre los activos que aporté. Lo que la ley asume es que en el fondo no hubo un desapoderamiento real de los activos que se aportaron a ese tipo de ente, y por lo tanto se presume que existe control significativo de la persona que fue el aportante original de los bienes, y se considera a esa estructura como transparente, ¿sí? En este caso está el famoso caso de los trusts. Entonces, voy a irme al ejemplo, ¿sí? Imagínense que tenemos que analizar el caso de un trust en el exterior donde hay una persona argentina que aporta determinados bienes a esa estructura. ¿Yo qué tengo que ver? Tengo que analizar respecto de esa persona si esa persona tiene control. Como ya les dije, hay indicios de control que me dice el decreto reglamentario en el artículo 287. Entonces, yo tengo que analizar. ¿Es revocable? ¿El que aportó también es el beneficiario de esa estructura? ¿Tiene el poder de decisión de cómo se va a invertir? No hay un real desapoderamiento, porque en la práctica yo veo cómo esa persona puede ir modificando los lineamientos del contrato del trust y modificarlos a su placer, y ir desarmando, armando, dándole activos a los beneficiarios y después incorporándolos en su patrimonio. O incluso, digo, la única motivación que tiene el trust es tributaria, no hay otra motivación, como por ejemplo puede ser la sucesión. Todos esos son indicios que lo que a uno le permiten concluir es que ese ente o que ese titular argentino sigue teniendo control significativo sobre este trust. Entonces, en esa conclusión yo voy a decir
esto es transparente, no hay desapoderamiento, y en mi opinión, la conclusión del inciso D trae de alguna forma alguna consecuencia en bienes personales, que si bien, como yo ya les dije, las reglas de transparencia en bienes personales no están, si uno concluye que hay control significativo para la transparencia de un trust en el exterior, en el fondo también está diciendo que no hubo un real desapoderamiento como para dejar de tributar sobre esos activos en bienes personales. No es que bienes personales tengan las reglas de transparencia, insisto, sino que en el fondo no se podría concluir diferente sobre las dos normas, ¿no? Decir que hay control significativo para ganancias, pero que hay desapoderamiento real para bienes personales. Si yo concluyo de que no se dan ninguno de estos indicios, entonces no hay control significativo de la persona argentina sobre ese trust, porque hubo un real desapoderamiento, porque el fideicomiso es irrevocable, porque hay otros beneficiarios, porque esto se armó con fines sucesorios y ajenos a los tributarios, o el tributario es una consecuencia de otra motivación que tuvo el trust, ahí uno va a concluir que no es transparente y no hay titularidad de los bienes aportados. En mi opinión, si uno ya no es titular de los bienes que aportó, porque no cumplió las condiciones, podría ir a testear el F, pero como ya vamos a ver, nunca va a haber control, que es uno de los requisitos que tiene el inciso F, entonces tampoco se va a verificar el inciso F respecto de este trust. Y por supuesto, con este mismo argumento, uno sostendría que el aporte de esos bienes al trust genera que el aportante no tenga que declarar esos bienes en bienes personales, ¿sí? Vamos a ir ahora al inciso E. En el inciso E yo les dije, en el fondo quedan todos los que no hayan podido calificar en el D, van a ir a testearse primero por el inciso E. El inciso E es el más sencillo porque básicamente lo único que mira es la característica de personalidad fiscal del ente del exterior. Esta definición de personalidad fiscal es un término que sale de la ley de impuesto a las ganancias y que está descripta en el decreto reglamentario, ¿no? Y básicamente el concepto de personalidad fiscal, que está en el artículo 288 del decreto, lo que hace es decir, bueno, yo para definir el concepto de personalidad fiscal voy a ir a ver si en la jurisdicción en la que está situada el ente que estoy analizando tiene un impuesto análogo al impuesto a la renta, sí o no. Si la jurisdicción donde está situada esta sociedad del exterior tiene en su texto, digamos, en su estructura tributaria nacional, un impuesto análogo al impuesto a las ganancias argentino, entonces la personalidad fiscal va a estar verificada si la sociedad del exterior es el sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria en el exterior. ¿Sí? Ya, si determina y paga el impuesto como si fuese un contribuyente del impuesto análogo en esa jurisdicción. Si esa jurisdicción no tiene impuesto análogo a lo que es el impuesto a las ganancias en Argentina, entonces el decreto dice, ok, yo quiero ir a ver si esa sociedad del exterior es un contribuyente de impuestos inscripto ante el fisco extranjero. Si es un contribuyente inscripto ante los impuestos que aplica el fisco extranjero, que no son un impuesto a la renta, porque no hay impuesto análogo, entonces yo voy a dar el requisito de personalidad fiscal como cumplido. Si el ente del exterior tiene personalidad fiscal, queda excluido automáticamente del inciso E. Los casos que quedan comprendidos dentro del inciso E son los casos en donde los entes no tienen personalidad fiscal. Y fíjense que en este caso no hay requisito de control, o sea que sin importar el porcentaje de titularidad que yo tenga, voy a tener que considerar esa estructura, si no tiene personalidad fiscal, como transparente. El caso para mí más emblemático del inciso E está dado por las LLC americanas. ¿Por qué? Es muy usual encontrar que hay personas que tienen inmuebles en Estados Unidos, sobre todo en lo que es el estado de la Florida, en donde la adquisición de los inmuebles se suele hacer a través de una sociedad del tipo LLC. Entonces uno se encuentra con un contribuyente que tiene una LLC en Estados Unidos y esa LLC es dueña del inmueble que en definitiva compró. Esas LLC, que son sociedades de personas en Estados Unidos, tienen la opción de pagar impuesto a la renta a la propia LLC o de funcionar como funcionaban las sociedades de hecho, sociedades de personas, históricamente impuesto a las ganancias argentinas, que ahora funcionan así pero tienen la opción de pagar como sociedades de capital, que es que la sociedad determina la renta
pero la distribuye a sus socios y son sus socios quienes terminan ingresando el impuesto, ¿no? En el caso, fíjense, tenemos el caso de una jurisdicción como es Estados Unidos, que tiene un impuesto análogo a la renta nacional, a lo que es el impuesto a las ganancias en Argentina. Entonces, ahí el concepto de personalidad fiscal en Estados Unidos yo lo voy a medir en función de si el ente del exterior es el sujeto pasivo del impuesto y pasivo de la obligación tributaria. Cuando la LLC no hace uso de la opción de tributar el impuesto en cabeza propia y lo que hace es determinar la ganancia y distribuirla a sus socios, en el fondo esa LLC no cumple el requisito de personalidad fiscal en los términos del artículo 288 del decreto. Entonces esa LLC es una LLC que califica directamente por el inciso E del artículo 130. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos esta LLC que no paga impuesto a la renta, entra directamente en el inciso E. Cuando yo pongo no paga, quiere decir que no determina el impuesto, ¿no? Lo puse como para que quede más sencillo nada más. Si la LLC hizo uso de esta opción que yo les digo, que es que la LLC determina su propio impuesto a la renta y lo paga como contribuyente, entonces esta LLC queda excluida del inciso E y ahí sí se va a tener que ir a analizar bajo el inciso F. Yo acá les quiero dar algunos comentarios del inciso F, que todavía no lo vimos en detalle, pero se los adelanto, que es que si esta LLC, por ejemplo, va a tener actividad inmobiliaria, ¿no? Porque se va a dedicar al alquiler de inmuebles, que son los inmuebles que se compraron, supónganse. Bueno, ahí ojo, porque si bien los alquileres son considerados rentas pasivas en el decreto de ganancias, hay una exclusión que habla de la actividad inmobiliaria, que cuando una sociedad del exterior se dedica a la actividad inmobiliaria como actividad principal, esa renta no se considera pasiva, sino que se considera activa. Les doy como para que tengan datos si tienen este caso de analizar. Lo que sí después vamos a tener que probar es que esta LLC tiene su sustancia, tiene los medios para desarrollar su actividad, y por supuesto, si yo esto ya lo voy a testear en el inciso F ahora vamos a ver que sí exige control. Así que ahí ya no importa, acuérdense, en el E yo no tenía requisito de control, podía ser el titular del 2% de esta LLC y tener que tratarla como transparente igual, y en el caso inciso F, ahí ya se me va a agregar el requisito de control. Entonces, fíjense que es mucho más difícil calificar dentro del inciso F que lo que es calificar dentro del inciso E. Y ahora sí, vamos a ir al inciso F. En el inciso F, acá ya vemos que las condiciones son al menos más complejas, o hay más condiciones que las que habíamos visto en el inciso D y E, y es porque este inciso F funciona como esta especie de residual que yo les decía. Yo ahí les armé dos columnas, porque me parece que se entiende mejor así. Hay 4 requisitos, en el fondo, que son los que se tienen que verificar, los 4, para que una sociedad quede incluida dentro del inciso F, ¿no? Entonces, si yo cumplo 3, pero no cumplo el cuarto, no califico dentro del inciso F. Los 4 tienen que estar cumplidos. Ahora, cada uno de esos requisitos se pueden verificar cumplimentando cualquiera o al menos uno de los indicios que dice la norma, ¿no? La norma no le dice indicios, yo le digo indicios, pero a mí me parece que así se entiende más fácil. Entonces, vamos a ver que hay muchos indicios para un requisito, con al menos un indicio cumplido, yo verifico el requisito, pero todos los requisitos tienen que estar cumplidos para calificar dentro del inciso F. ¿Cuáles son los requisitos? Les dije que son 4. Uno es que el F tiene que aplicar de carácter residual. No puedo ir a testear primero por el F a una sociedad, ¿no? Entonces, esto, el primer requisito, que no es menor, porque lo acabamos de ver con el caso de la LLC, sí o sí voy a ir a testear primero por el D y por el E. Y cuando descarte el D y el E, voy a ir al F como residual. Ese es el primer requisito. Entonces, de alguna forma, el primer requisito es que yo tengo que haber descartado el D y el E según corresponda. El segundo requisito, como ya les adelanté, es un requisito de control. Ese requisito de control tiene que estar verificado, pero hay 3 indicios que pueden dar cuenta del requisito de control, ¿no? El requisito de control por excelencia, el indicio por excelencia que verifica el requisito de control es obviamente que tengas más del 50% de participación en el capital, que ese contribuyente tenga más del 50% de participación. Ahí, cuidado, porque ese porcentaje de participación no se mide usando solamente las tenencias directas que tiene el contribuyente que uno está analizando, sino que se suma, por ejemplo, la participación que toda la familia
ascendente, descendente o colateral hasta tercer grado tenga sobre ese ente. Entonces, si es una sociedad en donde el padre, la madre, el hijo 1 y el hijo 2 tienen un 25% cada uno, a los efectos de este requisito hay un porcentaje del 100%, ¿sí? De tenencia. El segundo requisito es un requisito que se da por control económico, ¿no? Y nosotros ya estamos acostumbrados que la ley de impuesto a las ganancias, cuando mira control, no mire solamente el control societario, o el control por participación en capital, sino que también mira el control económico. Y esto quiere decir que si bien uno no llega a tener ese 50%, sí el contribuyente tiene decisión en la toma, en las decisiones de inversión o de negocio que hace la sociedad, o tiene decisión para disponer todo el directorio, para remover directores. Esto está escrito de forma muy similar a lo que son los requisitos de control, por ejemplo, para el caso de precios de transferencia. Y después otro indicio que no tiene nada que ver con un control económico o un control por participación, pero ahí está, que es que se presume que hay control cuando el ente del exterior tiene sus activos invertidos en activos financieros argentinos por más de un 30% del total de su patrimonio, cuando esos activos financieros gozan de la exención que rige para beneficiarios del exterior. Lo voy a volver a decir porque esto es medio un trabalengua. Ustedes recuerden que el artículo 26, para el caso de los beneficiarios del exterior que invierten en determinados activos financieros argentinos, títulos públicos, obligaciones negociables, establece que están exentos del impuesto a las ganancias, ¿no? Si esa sociedad del exterior invierte más del 30% de sus activos en esos activos financieros argentinos que están exentos, se presume que el contribuyente argentino tiene control. Esta regla nació cuando existía impuesto cedular sobre títulos públicos, obligaciones negociables, y tanto las sociedades argentinas como las personas humanas argentinas pagaban impuesto a las ganancias sobre esto, y se agregó como una suerte de regla para evitar que mediante la interposición de una sociedad en el exterior, los contribuyentes argentinos hicieran uso y goce de esa exención que estaba prevista solamente para beneficiarios del exterior. Hoy, para las personas humanas, volvió la exención genérica sobre las inversiones argentinas, así que pierde sentido cuando se lo analiza para el caso de personas humanas, pero ahí sigue estando, así que en el fondo esta regla solamente termina siendo relevante como medida antiabuso para el caso de las sociedades argentinas, ¿no? O sea, que tienen que aplicar regla de transparencia. Pero bueno, ahí está, y es un indicio que si se verifica, da por cumplido el control, aunque uno no llegue ni al control económico ni al control por participación. El tercer requisito yo lo llamo de actividades desarrolladas. Este es un nombre que yo le puse, no está en ningún lado, pero básicamente lo que mira es cuál es la actividad real de la sociedad del exterior, por eso yo le digo así. Y los indicios acá son tres, ¿no? Y el primero, y el más relevante es si el ente del exterior tiene los medios materiales y personales para desarrollar las actividades para las cuales se creó, ¿no? Y esto es decir, bueno, tiene el personal, tiene los activos fijos, tiene el lugar físico para desarrollar el negocio que dice que hace. Bueno, en el fondo es una sociedad de papel que la termina administrando la persona que está en Argentina y haciendo todo desde Argentina, y en el fondo la sociedad no tiene operatoria real. Eso básicamente es un requisito de sustancia, que el decreto, si ustedes después lo quieren ir a chequear, lo hizo muy laxo, a mi opinión. Vamos a ver que la sustancia es mucho más amplia que lo que uno termina viendo, al menos en legislaciones comparadas de lo que es el requisito de sustancia, pero bueno, ese es uno de los indicios. Después, por supuesto, que más del 50% de las rentas sean rentas pasivas, eso ya da por cumplido el requisito de actividades desarrolladas. Y el otro es que los ingresos que tiene el ente del exterior generen un gasto deducible para el contribuyente argentino u otra sociedad vinculada del contribuyente argentino, que no sea quizás directamente el propio contribuyente. Todos estos indicios verifican el requisito de actividad desarrollada. Lo que les quiero decir es que estos indicios verifican el requisito de actividad desarrollada en la medida de esos indicios. Entonces, por ejemplo, si yo el indicio que me verifica el requisito es el de mayoría de rentas pasivas, la transparencia la aplico solo sobre las rentas pasivas, no sobre las rentas activas. Si yo el requisito lo verifico a través de los ingresos exterior que generan gastos deducibles,
la transparencia la aplico solo respecto de esos ingresos, no sobre sobre todas las rentas que tiene la sociedad del exterior. Y por último, pero no más fácil, el último requisito es el de la carga tributaria soportada. Y acá tenemos 3 indicios que van a este requisito, ¿no? Básicamente lo que la ley dice es, bueno, vamos a ver cuánto paga de impuesto a la renta en la jurisdicción donde está esta sociedad, porque para mí, ahí dijo el legislador, esto es relevante a los fines de analizar si esta sociedad es una estructura genuina o no. Entonces, ahí dice, bueno, el legislador dijo, si esta sociedad está ubicada en una jurisdicción de bajo nula tributación, o en un país que es considerado no cooperante a los fines de la transparencia fiscal, yo ahí ya digo que la carga tributaria es baja y ya doy por verificado el requisito de carga tributaria. Y si no, yo ahí tengo que ir a ver si la carga tributaria efectiva que tuvo esta sociedad en el exterior o este ente en el exterior es menor al 75% de la carga tributaria que hubiese tenido esta sociedad aplicando las reglas de la renta de tercera categoría en Argentina. Y este es el peor indicio, porque de alguna forma obliga a que uno recalcule esa ganancia que tuvo de la sociedad del exterior aplicando las normas del impuesto a las ganancias argentino y compare si el impuesto argentino le da más o menos el 75% del impuesto argentino le da más o menos de lo que efectivamente pagó en el exterior. Que es un cálculo no fácil y al menos complejo, ¿no? Como para no decir imposible en algunos casos. Entonces, este es el inciso F, estos son los indicios, ¿sí? Y una cosa que quiero aclararles es que esta regla de transparencia aplica no solamente a la titularidad directa que tenga el contribuyente argentino en el ente del exterior, sino que también yo lo tengo que ir aplicando a toda la cadena de participaciones que uno tiene afuera. Entonces acá es donde les digo, este cálculo se vuelve, si no, complejo. Para bajar un poco esto a la tierra, quiero volver al caso que habíamos analizado de la LLC e intentar hacer ese caso, pero como un cálculo de cómo sería la declaración jurada de impuesto a las ganancias de esa persona. Entonces teníamos el caso, ¿se acuerdan? De la LLC, ¿no? Que o calificaba en LE o si no se iba de forma residual al F. Pero imagínense que en este caso yo concluí que esta LLC es transparente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, entonces yo voy a agarrar los resultados del ejercicio de la LLC. Yo acá estoy tomando un caso fácil, que es que la LLC cierra diciembre igual que el periodo fiscal de la persona humana. Yo tengo el balance de la LLC, que es eso que ven ahí de costado, ¿no? Que tiene ingresos, expensas, el impuesto patrimonial a la propiedad de la Florida, por ejemplo, la amortización del edificio y gastos de refacción. ¿Qué adecuaciones le voy a tener que hacer a este balance para poder llevarlo a la declaración jurada de esta persona argentina que es titular de esta sociedad extranjera transparente? Bueno, primero, que los ingresos no van a calificar como la tercera categoría. Ya estoy viendo que esta LLC tiene inmuebles y que la renta viene del alquiler de esos inmuebles, van a ser rentas de primera categoría de fuente extranjera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar que el balance que estoy analizando tenga los ingresos reconocidos por el criterio de lo devengado y no por el criterio de lo percibido. Porque eso muchas veces pasa cuando uno toma los ingresos de los balances que vienen de la LLC, que van por un criterio de los alquileres percibidos y que no necesariamente son los alquileres devengados. Entonces, eso es lo primero que voy a tener que tener en cuenta como ajuste. Después, que cada movimiento lo voy a tener que convertir al tipo de cambio de cada día para especificarlo, porque ahí ya no rigen las reglas de conversión de resultado de sociedad de fuente extranjera. Esto está muy discutido, pero bueno, mi opinión es que hay que convertir cada cosa al tipo de cambio de cada día. Después, el cálculo de la amortización, lo tengo que calcular con la norma argentina. La norma argentina me habla de trimestre de alta y 50 años de vida útil. Otro ajuste que le voy a tener que hacer al balance. Después, fíjense, yo acá le puse refacciones, ¿no? Por $3.000. Ojo con estas refacciones, que quizás a los efectos del balance de la LLC están reconocidas como pérdida en el ejercicio que se hacen, pero cuando uno analiza esas refacciones, por la magnitud que tienen, deberían calificar como mejoras en lo que es la ley de impuesto a las ganancias y deberían activarse, entonces no me las podría deducir
sino por vía de su amortización. Entonces ahí, ojo, otro ajuste que quizás tengamos que hacer. Después, el impuesto a la renta que me puedo tomar como pago cuenta del impuesto a las ganancias es el impuesto a la renta nacional pagado en Estados Unidos. Ahí, ojo, porque Estados Unidos tiene impuesto nacional y estadual a la renta, y el impuesto análogo solamente es el componente nacional. El estadual lo voy a poder restar como gasto deducible, pero no como pago cuenta del impuesto a las ganancias. En mi opinión, también voy a poder descontar el impuesto sobre los bienes personales que se haya pagado sobre la participación societaria de esta LLC, porque es un gasto vinculado a un activo que genera ingresos grabados. Bueno, y acá esto es una renta de primera categoría y por supuesto va a ir a pagar el impuesto por la escala progresiva del artículo 94. Hago esta aclaración por lo que ya les dije, que si fuese una renta que, por ejemplo, va por la alícuota proporcional del 15%, usaría esa alícuota a pesar de que no es una alícuota que aplica a las rentas de tercera categoría, ¿no? O sea, fíjense que acá nos olvidamos de la tributación por renta de tercera. En bienes personales, ojo, ya les había dicho, esto es transparente a los efectos de ganancias, pero en bienes personales yo acá les planteo cómo es el patrimonio o el estado de situación patrimonial de esta empresa, ¿no? Entonces tiene un inmueble, tiene una caja en bancos y tiene una deuda de impuestos, supónganse. El patrimonio neto lo que yo voy a hacer es grabar el patrimonio neto en bienes personales, que son $320.000, y no los 350 y los 15, ¿sí? O sea, ahí miro patrimonio neto, entonces fíjense que sí me estoy restando deudas en este caso, ¿no? Porque voy a grabar el patrimonio neto. Bueno, eso para transparencia, hay algunas slides más que les dejé en el material, pero no me quiero pasar del tiempo que me toca. Así que se las dejo como para que vean que básicamente es cómo compatibilizar, cuando hay una regla de compatibilización cuando el balance la persona tiene que incorporar las rentas por lo percibido, que ahí les dejo un ejemplo y después les estoy dejando un ejemplo del inciso F como para que lo puedan ver. Pero no quiero dejar de hablar de residencia, que es el otro tema que me toca. Así que, bueno, ahora salimos de transparencia, voy a hacer un vuelco de tema, nos vamos a hablar de residencia fiscal, ¿sí? Ahí, antes de empezar, lo que yo quería compartirles a ustedes es concluir en cómo es la práctica de hacer la baja de la pérdida de residencia, que me parece que quizás es lo más jugoso, pero no quería dejar de hablar de un poco las normas que nuclean la residencia fiscal, ¿no? Y acá, en el artículo 116, cuando habla de residencia fiscal argentina, fíjense que hay una distinción entre la primera distinción que hace la ley es entre los nacionales argentinos y los nacionales extranjeros. Eso es lo que después va a derivar en los requisitos de residencia. Las personas que son nacionales argentinas se presumen residentes fiscales en Argentina, excepto que hayan perdido su residencia fiscal, y las personas que son de nacionalidad extranjera son consideradas residentes fiscales en Argentina en la medida que hayan obtenido la residencia migratoria permanente o que hayan estado en el país más de 12 meses. Acá solamente me parecía interesante en todo este universo COVID que estamos analizando, que hay un artículo 281 en el decreto, que habla de permanencias superiores a 12 meses por no nacionales que no tienen intención de quedarse, y que me parece que es una regla que, al menos yo en la práctica, nunca la usé y nunca me pareció relevante, pero la verdad es que hoy, con todo el tema de las restricciones y que puede haber personas que son del exterior, que se quedaron en el país y que quedaron varadas en el país y que no pudieron durante muchos meses volver a sus lugares, solamente me pareció interesante mencionar este artículo 281 que permite acreditar en AFIP que uno quizás estuvo en el país por más del tiempo, por más de esos 12 meses que le verifican la condición de residente y que puede manifestar que en el fondo se quedó por no poder volver a su país de origen. Entonces me pareció interesante mencionar eso. Pero bueno, esa es la residencia fiscal, ¿no? Como una persona es considerada residente fiscal en Argentina, una persona humana. La pérdida de esa residencia fiscal, ¿sí?, se da cuando la persona humana adquiere la condición de residente fiscal migratorio, de residente migratorio permanente en otro país, perdón, me trabé, o esa persona humana
está más de 12 meses viviendo en un país del exterior, o, esta la agrego yo, porque tengo una regla de desempate por temas de doble residencia fiscal por algún convenio para evitar la doble imposición, ¿no? Entonces esas son las tres causales de pérdida. La pierdo porque adquiero la residencia migratoria permanente en el exterior, la pierdo porque estoy más de 12 meses viviendo en otro país, o la pierdo porque en función de aplicar las reglas de doble residencia de un convenio para evitar la doble imposición, concluyo que la residencia fiscal pertenece a otro estado, que no es el argentino, ¿no? Las primeras dos están en la ley de ganancias y la última surge de los convenios que Argentina tiene suscritos. Cuando yo pierdo la residencia fiscal por alguno de estos motivos, hay una resolución que está desde el año 2018 que reglamenta cómo yo tengo que acreditar esta pérdida de residencia, ¿sí? Y esta resolución, que es la 4236, en el artículo 2, me dice que esa acreditación de la pérdida de residencia la hago presentando el certificado de residencia permanente en el exterior o el pasaporte probando las salidas. Fíjense que el inciso A está ligado a la adquisición de la residencia migratoria permanente y el inciso B está ligado a la permanencia de 12 meses. Parecería, o no está escrito cómo acreditar la pérdida de residencia por aplicación de un convenio, ¿no? Por regla de desempate. Acá, las reglas de desempate, por lo general, miran la vivienda permanente, el centro de intereses vitales, el lapso de permanencia y la nacionalidad. Yo acá traje las que dice también el artículo 122 de la ley, pero bueno, en mi opinión, si la pérdida de residencia se da por esa situación de desempate, yo tendría que acreditar la documentación en función de o probar dónde está mi vivienda permanente, o probar dónde está mi centro de intereses vitales, o la regla que me haya desempatado la residencia en contra de Argentina. En la práctica, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son los pasos que uno tiene que seguir? Primero, el primer paso es, uno tiene que ir entrando con la clave fiscal de la persona que pierde la residencia a sistema registral y denunciar un domicilio en el exterior. Entonces uno va a sistema registral, a la parte de domicilios y va a declarar un domicilio fiscal en el exterior. Paso número 2, esa persona tiene que declarar un responsable sustituto en Argentina para que declare bienes personales por los bienes que le queden en Argentina a partir de su pérdida de la residencia. Se nombra desde sistema registral, desde la parte de relaciones, que ahí les puse la pantallita, al responsable sustituto, y después ese responsable sustituto, entrando con su propia clave fiscal, tiene que aceptar esa delegación. Hasta que no están hechos esos dos pasos, no puedo ir a hacer el tercero, que es, para mí, uno de los más importantes, que es declarar la residencia en el extranjero. Que fíjense que en la parte de domicilios, la última opción me dice que puedo declarar la residencia en el extranjero. ¿Por qué para mí esa es la parte más, digamos, relevante de esta serie de pasos? Porque en esa opción, en ese tercer paso, es donde uno declara la pérdida de residencia y adjunta la documentación que recién les mencionaba, que dice el artículo 2 de la 4236. Y ahí uno aporta la documentación que acredita la pérdida de residencia, y ahí es donde efectivamente uno hace esa denuncia ante la FIP. El punto 4, una vez que hace la pérdida de residencia, y último paso es, a partir de ahí, sí se procede a dar la baja de los impuestos a las ganancias o bienes personales, o IVA, o los impuestos que esté inscrito esa persona en el sistema registral. Solamente les hago una aclaración de la práctica, que es que al menos el año pasado, los anticipos a cuenta del año que sigue no se borraban automáticamente. Eso se los comparto solamente como para que tengan cuidado, porque imagínense una persona, si ustedes tienen el caso de una persona que pierde la residencia en el periodo fiscal 2021, están presentando ahora la declaración jurada de bienes personales de 2020, automáticamente les va a determinar anticipos por el 2021, van a dar la baja, y esos anticipos no tienen que ingresarse, porque ya por el 2021, si la pérdida de la residencia ya pasa ahora, los bienes en Argentina los paga el responsable sustituto y no tiene que ingresar anticipos. Entonces, ojo ahí, porque esos anticipos hay que hacer a mano la reducción de anticipos a cero, porque al menos hasta el año pasado no se eliminaban automáticamente de cuentas tributarias, y ahí se genera la deuda y se generan intereses
si uno hace la reducción esa después de que vencen. Pero bueno, estas son quizás las cuestiones así como para bajarlo a la práctica. No, no me quiero pasar, ya me pasé 5 minutos, te robé a Patricia y a Gustavo. Muchas gracias, Flor. No, no, no robaste porque estos datos, esta información es importante. Eh, Entiendo que todos valoran mucho estos recordatorios, así que te agradezco mucho. Si querés, esperamos a ver si entra alguna pregunta después de nuestra exposición, Dale, como para hacerla en vivo, y si no, bueno, responderemos por escrito. dale, gracias. No, gracias a vos.